Retornamos después de esta pausa y bueno, el desafío está, las cartas están echadas. Gonzalo ya está sentado acá a mi izquierda y vamos a comenzar con una entrevista que no sé ni por dónde arrancar, porque la verdad de las cosas es que quise que fuese así. No tengo idea de qué se trata lo que va a hacer, como para que no me van a creer, pero la verdad no sé qué es lo que va a hacer él. Sí sé que es interesante, apoyo absolutamente su idea, por eso el medio está precisamente para conectar a la gente con la gente que no porque sea Gonzalo, sino cualquier persona que venga a utilizar los micrófonos de este lado, son para que interactúe con el resto de las personas que están del otro lado del receptor. Así que, Gonzalo, buen día, bienvenido a tu casa, porque es tu casa, ¿qué te vamos a decir? Gonzalito, primero que nada, yo casi que no voy a hacer preguntas porque escuché un poco el trabajo que realizaste, pero muchas cosas que no entiendo, y seguramente eso le va a pasar a la gente. Pero contale a la gente primero qué es el proyecto que vos tenés preparado, qué es lo que hay para la gente, por qué estamos sentados acá hablando de este tema, cosa que podría haber sido en privado, solamente para vos o para algunas personas direccionadas, digamos, pero apuntás a una masa importante de gente para que te escuchen. Contanos un poquito, a ver. Bueno, primero que nada, buenos días a vos, a Genara, a mamá, que está del otro lado, y a todos los que están escuchando, por supuesto. También, antes de comenzar, quiero agradecerte porque sé que esto es algo que es difícil para vos. No solamente la entrevista, sino aceptar este proyecto, porque hay muchas cosas que por ahí son muy controversiales y son bastante provocadoras en algunos casos. Les paso a explicar más o menos lo que tengo en mente, y ya está casi en marcha. Se llama podcast, que es como una nueva manera de hacer radio. Una de las diferencias, o algunas de las diferencias que tiene un podcast con un programa convencional, vendría a ser, en principio, la duración, porque un programa de radio tiene una estructura, dura 1 hora, 2 horas, depende del programa. Sin embargo, el podcast no tiene esa estructura y dura menos, y generalmente los podcasts en general tienen una temática. La temática en la cual yo voy a estar trabajando con mi podcast es filosofía, en donde el podcast en sí va a tener una duración de entre 10 minutos y 20 más o menos. Algunos van a durar 10 minutos, otros van a durar 20. Y otra de las diferencias que tiene el podcast con un programa convencional es que suelen estar, y en este caso va a estar también en algunas plataformas como Spotify u otras que son de streaming, en donde la gente puede escucharlo en cualquier momento, puede descargar el podcast y escucharlo cuando quiera, poner en pausa, retroceder. Y la idea de por qué hice filosofía, principalmente porque me gusta, y lo pensé, ¿por qué también lo traje a la radio? Lo pensé porque a mí lo que me pasó con la filosofía fue que es una materia, una disciplina que yo no la di en la escuela cuando estuve en mi etapa de estudiante. No se tocó esa materia, y yo siempre tuve prejuicios con la filosofía, que seguramente le va a pasar a mucha gente, el tema de que es aburrido, de que estar hablando a esta gente principalmente porque es lo que a mí me pasaba, era que cuando hablaba de filosofía yo lo relacionaba con Platón, Sócrates y esta gente de la antigua Grecia, y era como que
tenía prejuicios realmente, y la vengo a descubrir casi a mis 30 años, y me di cuenta de lo que me gustaba y de lo útil que me fue para mí, porque me resultó interesante para poder comenzar a reflexionar y cuestionar y desafiar ciertos paradigmas y ideas o mandatos sociales que están preestablecidos en nuestra cultura, y principalmente en nuestra cultura, que nosotros los correntinos, y sobre todo acá en Itaibate, o generalmente los pueblos más chiquitos del litoral, suele haber como muchos de estos mandatos sociales que a veces no nos damos cuenta y nos están condicionando constantemente. Cuando decís mandato social, ¿a qué te referís específicamente? Por ejemplo, porque tengo entendido, según lo que escuché, que es a ver si entendí, es un microprograma, digamos, por su duración, pero que más que un programa pasa a ser un monólogo, donde explica la filosofía. Ese fue en la introducción, digamos. Ahora yo quiero saber, porque la gente seguramente está pensando en eso, porque van a tener también prejuicios en escucharte. Claro. A ver si va a ser interesante o no. Cuando vos decís prejuicios, te referís, por ejemplo, a ver cómo podemos decir, ejemplos o consejos dados por mayores, como ser tus padres, o la sociedad misma, o las leyes, o ¿a qué te referís cuando? O la historia, ¿a qué te referís cuando? En realidad, cuando hablo de mandatos sociales, hay, en todo eso que vos mencionaste, hay mandatos sociales, en los consejos de los más grandes, en los consejos de los amigos, porque no necesariamente tiene que ser un adulto, porque hay veces que también puede ser que le pase a la gente más grande que esté escuchando, que digan que como yo soy joven relativamente, crean que yo estoy apuntando a lo que dicen los grandes, pero no necesariamente es así. Los chicos también van inconscientemente muchas veces consumiendo estos mandatos, y se van empapando de eso, y es lo que se van formando de esa manera. Y mandatos sociales hay infinidades. La verdad es que tendría que dar un ejemplo, como por ejemplo lo que se me puede llegar a ocurrir ahora, para que se entienda más o menos. Puede ser el prejuicio que hay, sí, el prejuicio que hay para con los homosexuales, por ejemplo. Que muchas veces incluso la gente dice, por decir un ejemplo, yo no tengo problema con los homosexuales y no sé qué, pero inconscientemente van reflejando cierto rechazo hacia una persona con esas características. ¿Por qué? Porque en filosofía se llama el otro, o un otro, cuando es una persona marginada o alguien que está fuera de la norma, justamente. Por eso mismo también, de hecho, la filosofía tiene esta característica, que la filosofía es una disciplina que está marginada con el resto, porque siempre está el prejuicio de para qué sirve, para qué querés, es un poquito de rompebolas, como dicen. Entonces, por eso también el podcast, que todavía no lo dije, se llama Desde el Margen, porque la filosofía es una disciplina que está marginada, es un otro para con el resto de las disciplinas y para con el resto de lo que sea. Porque cuando vos decís, por ejemplo, que fulano es un filósofo, por ejemplo, lo primero que piensan es que está sentado sin hacer nada, rascándose el higo, pensando boludeces que nadie se plantea, que es lo que le pasó a mucha gente. De hecho, uno de el que se conoce como el primero de los filósofos, que se llamaba Tales de Mileto, decía, la gente le trataba de idiota, literalmente de idiota, en donde decían que él estaba metido todo el día adentro y no se preocupaba por cosas más terrenales, y el estar pensando en cosas que para la gente común, o para la gente que no reflexiona, o que
simplemente cree que ya tiene un conocimiento, no le sirve, ¿no es cierto? Era algo inútil lo que hacía. Incluso también cuestionaban a sus seguidores, porque Tales de Mileto tenía seguidores, tenía discípulos o alumnos, si se quiere, y la gente decía, ¿qué se van a hacer con él para pensar cosas que no les va a servir nunca? ¿No es cierto? Y sin embargo hoy nosotros podemos ver que, no quiero hacer apología de nada, pero hoy podemos ver de que cuando uno está en el secundario, en el colegio de enseñanza media, da muchas cosas que en la vida útil, digamos, cuando uno se va a trabajar, muchas veces no la usa. Hay algunos casos en los que termina usando y otras en que no, y sin embargo cuando uno aprende el ejercicio de filosofar, lo que aprende es a cuestionar, a dudar, no solamente de lo que dice otro o de lo que vamos viendo o escuchando de manera externa, sino también aprendemos a filosofar cuestionando nuestras propias posturas, en donde yo puedo estar discutiendo con vos y de repente puedo parar y decir, capaz que es él el que tiene razón, capaz que él está viendo algo que yo no veo, que es lo que cuesta mucho, porque mucha gente, esto que se conoce como la grieta, hablando de política, es muy difícil de que una persona que tiene una postura tomada se detenga y diga, capaz que el otro ve algo que yo no estoy viendo, capaz que puede ser que estoy yo equivocado, ¿no es cierto? Bueno, yo voy a entrar ya pues yo soy uno de los que estoy afuera de todo esto, no entiendo nada. Entonces yo soy el primero que voy a preguntar, ¿para qué me sirve todo esto que vos está? Primero y principal, veo que has leído mucho, que me parece muy bien. Creo que no sos improvisado en el tema, por ende creo que va a tener éxito, porque público hay para todos, y sobre todo en estas cosas hay mucha gente curiosa que seguramente va a visitar tu sitio y te va a escuchar. Pero primero yo quiero saber, ¿para qué me sirve escucharte a vos? Yo qué tengo que, a ver, explícame esto. Si bien me dijiste que vamos a aprender a hacernos preguntas, a sacar en claro algunas dudas, o por lo menos cuestionarnos, pero ¿en qué le va a beneficiar al potencial público para quien vos vas a realizar el trabajo? Bueno, si bien lo que yo no estoy buscando no es que tener éxito, que el programa sea escuchado por todo el mundo. A ver, no es que no quiero que escuche todo el mundo, ojalá que lo escuche todo el mundo, pero también soy consciente de que hay mucha gente que no le va a llamar la atención si vamos a lo que, para qué sirve la filosofía en sí. No es algo que, como decía, no es algo que pueda ser muy utilitario. De hecho, hay muchas maneras de definir la filosofía. Sí, es algo bastante complejo de definir. Y una de las definiciones dice, es un saber inútil. Así que comenzamos con eso. Pero ¿para qué le va a servir? Hay muchas estos mandatos de los cuales... O sea, vamos a hacer una cosa más simple. Ajá. Todo lo que vos aprendiste y lo que vas a desarrollar para el resto, primero lo consumiste vos. Sí, totalmente. ¿Qué te hizo convencer, o en qué te sirvió a vos esto que está por enseñar hoy, de alguna manera por lo menos, a hacer público una idea, un pensamiento? Para entender mejor, porque si no... Sí, entiendo la pregunta. A mí realmente me gusta mucho y encontré la utilidad de la filosofía cuando me han pasado cosas en mi vida personal que en otras situaciones a lo mejor
me hubiese tirado abajo por decir algo, ¿no es cierto? Cosas que me han angustiado mucho, y que gracias a haber encontrado este ejercicio de dudar y de cuestionar, yo aprendí a preguntarme a mí por qué yo estaba de esa manera, qué es lo que yo estaba buscando realmente. Y no es que yo le haya encontrado la vuelta a la vida ni nada de eso, no es que yo venga a decirle a la gente cómo tiene que vivir, pero realmente gracias al ejercicio de filosofar, si se quiere, o de cuestionarme a mí mismo, que es algo que que es algo que lo fui desarrollando y que todavía lo sigo desarrollando, no es que yo ya lo tengo claro, me sirvió para poder sobrellevar esas situaciones y que las sigo aplicando. También me llevó a cuestionar estos mandatos que yo estaba mencionando, y que muchas veces estos mandatos a nosotros nos condicionan, y es como que hay que hacer ciertos pasos en la vida para cumplir, y si no es como que pasamos por este mundo sin cumplir ciertas cosas, y es como que no tuvimos éxito al vivir, por decir algo, como si la vida tuviera sentido, ¿no es cierto? Entonces, para eso me sirvió a mí la filosofía. No digo que la filosofía sea algo que haga feliz, porque de hecho hay muchos filósofos que terminaron con su vida intencionalmente, ¿no es cierto? Entonces no es que sea la solución de nada, pero para mí realmente me resultó satisfactorio, y además que me gusta el tema. No sé si la gente le va a pasar lo mismo, ojalá que sí, ojalá que pueda servirles para poder vivir mejor, ¿no es cierto? En cuanto a lo emocional principalmente, no le va a resolver cuestiones económicas, pero a lo mejor le va a resolver cuestiones emocionales, que son las que en principio muchas veces terminan afectando en nuestro cuerpo físico, ¿no es cierto? Bueno, estos micros que Gonzalo va a subir a YouTube, creo, o algún otro sistema de reproducción, digamos, también vamos a pasar acá por la radio en algún momento, que después vamos a determinar horarios, y que vamos a poner exclusivamente un horario para que se pase en esos días. No va a ser tampoco todos los días, sino tengo entendido que va a ser 3 veces por semana, algo así, ¿no? ¿Cómo era? Sí, como son micros, y puede ser que haya gente que no entienda los medios de streaming, donde Spotify, YouTube o van a estar en varios lugares. La idea es que la gente que no tiene acceso a claro, que no se anima a entrarle por ahí, pueda escucharlo por acá, y a lo mejor le interese. La idea es que se pasen varias veces. Voy a estar haciendo uno por semana, un capítulo, y la idea es que se pase 2 o 3 veces en la semana exactamente el mismo. Bueno, eso es lo que iba a decir, iba a explicarle a la gente, porque vamos a poner un día y un horario que vamos a poner el programa, por eso 2 o 3 días, 2 o 3 veces en la semana, que vamos a poner en un horario, para que la gente que se prenda se enganche y sepa que a tal hora llega a tal espacio. Gonzalo, si me permitís, quiero hacerle una aclaración, una recomendación a la gente. Primero quiero decirles que al principio voy a hacer como una introducción para la gente que nunca vio nada de filosofía, que debe ser mucha. Yo por empezar. Exactamente, sí. Voy a hacer una introducción más o menos breve, tratando de hablar de los filósofos más importantes. No necesariamente es importante que se acuerden de los nombres, porque los primeros filósofos, los griegos, tienen nombres raros como Anaximandro, Anaxímenes, Anaxágoras. Entonces no es importante que se acuerden el nombre, salvo que se interesen en serio por la disciplina y que quieran desarrollarla, quizás les sea conveniente, pero no es la idea de este proyecto. La idea es que
podamos ir viendo de qué va cada pensamiento de cada filósofo, cómo fue evolucionando la filosofía y cómo eso fue afectando a nuestras vidas, porque nosotros creemos que lo que pensó Platón hace 2500 años no nos afectó en nada, y sin embargo vivimos una vida que está empapada de la filosofía de Platón, que eso ya vamos a ir viendo. Lo que quiero decirles como recomendación es que se den la oportunidad de dedicarle esos 10, 15 o 20 minutos que dure el micro que estén escuchando, y que por un ratito dejen el celular, dejen que le presten atención, no por mí, ¿no es cierto?, para que puedan entender, porque estos primeros 10 o 15 capítulos que voy a hacer, va a ser esta introducción y va a ser fundamental para que la gente después entienda por qué estamos cuestionando ciertas cosas y de la manera en que vamos a estar cuestionando. Seguramente cuando cuestionemos la idea, hoy es el Día del Amigo, feliz día a vos y a todos, la idea es que podamos examinar, evaluar y cuestionar, por ejemplo, cosas como la amistad, el matrimonio, los días especiales, esto como el Día del Amigo, ¿por qué tiene que haber un día? ¿Por qué no puedo compartir con mis amigos si tanto los quiero un día normal? ¿Por qué tiene que estar establecido? ¿Quién establece? ¿A quién le conviene? ¿A quién no? Todo este tipo de cosas. Y cuando hagamos estos exámenes seguramente vamos a estar mencionando pensamientos y filósofos de alguna manera, y la idea es que puedan prestar atención sobre todo estos primeros 15 capítulos para que tengan esa introducción y tengan un poquito más de llegada a lo que vamos a estar hablando. La idea del podcast, una de las ideas o de los objetivos es que las personas aprendan a dudar, y como dije en el primer capítulo que lo van a estar escuchando hoy, lo que yo voy a decir no está exento de eso. La idea es que duden de todo, de lo que digas vos, de lo que digo yo, de lo que diga el intendente, de lo que diga el padre, de lo que diga el policía, siempre respetando las leyes, ¿no es cierto? No es que porque vamos a estar filosofando y cuestionando vamos a comenzar a romper las leyes, porque tienen consecuencias, todo tiene consecuencias, y la idea es que tratemos de buscar las mejores para nosotros, ¿no es cierto? Y terminar entre rejas, desde luego que no es una consecuencia que estamos buscando, ni para mí ni para la gente. Así que la recomendación es que se den ese tiempo para prestar atención y escuchar, aunque a veces les resulte aburrido algunos temas, pero estoy seguro que le va a resultar interesante y le va a ser productivo de cierta manera. Bueno, seguramente que uno de los más grandes críticos de tu programa voy a ser yo. Y ya de movida que estoy escuchando, y te voy a hacer la primera pregunta que viene ya con una importante duda para mí. Está bien que el programa filosófico que vas a llevar adelante es para cuestionar las normas, las cosas y las leyes y todas esas cuestiones, pero las leyes están y lo han hecho mal o bien, pero están y son para ser respetadas. Totalmente. Asimismo, como por ahí cuestionarás mi pensamiento, la pregunta que te hago, cauciosa si vamos al caso, pero a mí, por ejemplo, no me gustaría que cuestione mi pensamiento o mi consejo de pronto, o mi forma de ser, y que vos deberías, vos o el oyente que va a ser el consumidor de tu producto, tendría que entender de que a mí puede no gustarme lo que vos pensás de mí. Totalmente. Entonces poner también entender para vos las cosas, pero no hacer público, digamos, un pensamiento que puede herir a otro. Claro. Porque podés no estar de acuerdo con mi filosofía o con mi forma de vida, pero me podés afectar haciéndome saber de que no aceptás lo que yo digo, ¿no? Sí, entiendo. Justamente la idea, y ojalá que vos seas uno de los oyentes, estoy seguro que vas a escuchar al menos los primeros. Ya escuché uno, sí. El primero. La idea es que vos aprendas a cuestionarte tus posturas,
no solamente va a ser un espacio para cuestionarte a vos o cuestionarle a alguien en particular, sino que la idea es que yo aprenda a cuestionarme a mí, a cuestionar mis posturas, de dónde saqué esta postura que tengo, por qué está bien, hay otras, qué pienso de las otras y cómo me están afectando o de qué manera me condiciono a mí mismo con las posturas que estoy tomando. Pero sí, siempre la idea no es faltarle el respeto a nadie, aunque hay ciertos filósofos que han abordado ciertos temas de manera bastante provocadora, no por maldad, sino que lo hacen para producir algo, para provocar justamente algo que les lleve a reflexionar. A veces la provocación produce esto, porque al angustiarme a mí me lleva a reflexionar, bueno, esas cosas también lo hablé en el primer capítulo justamente, del tema de la angustia y de los orígenes de la filosofía, los orígenes que tiene en cada persona, ¿no es cierto? No hablo de los comienzos. Pero sí, siempre desde el respeto y como dije al principio, no es la idea hacer apología de nada, las leyes son están para respetarlas, y no es que con lo que vamos a decir acá vamos a armar la revolución, no es la idea, sí la revolución interna, ojalá que sea una revolución interna y que podamos llegar a mejorar nuestras vidas en comunidad, ¿no es cierto? Que podamos aprender una de las cosas que a mí que yo las podría llamar como ganancias en mi vida gracias a la filosofía es aprender que hay un filósofo que es uno de los que más me gusta, que se llama Friedrich Nietzsche, que dice: no hay hechos sino interpretaciones. Y esa frase a mí me ayudó en muchas cosas. Por ejemplo, esto que me estuviste diciendo vos, el tema de que vos tenés una postura y poder respetar y entender de que es una interpretación que vos tenés de la realidad y no tiene por qué ser la verdad o la mentira, tampoco la que yo digo, ¿no es cierto? La que yo digo también va a ser una interpretación porque no hay hechos, ¿no es cierto? No hay una verdad, sino que hay verdades. Y a mí me sirvió eso para entender que, por ejemplo, hablando con vos, entender que vos tenés tu postura y que por algo la tenés, y respetar eso, que es algo que cuesta mucho hoy, respetar la postura y los pensamientos de otras personas. Otra de las cosas que decía Nietzsche era de que cuando hay una batalla es muy fácil saber quién es el bueno y quién es el malo, porque el bueno siempre somos nosotros. Nunca en una pelea yo escuché a alguien decir: le quiero arruinar a la otra persona, pero yo sé que soy yo el que está mal, ¿no es cierto? Siempre en una pelea al que estamos escuchando es el bueno. Y lo mismo pasa en el fútbol, por ejemplo. Cuando yo miro un partido de fútbol, más allá que yo no soy aficionado al fútbol, cuando miro un partido de fútbol de un equipo que no es mío, que no me representa, siempre voy a tomar partido por uno de los equipos y quiero que gane y quiero que el otro pierda. Exactamente, que termine abajo. Entonces siempre el bueno es uno, o con el que uno se identifica también. Eso también me llevó a pensar esto de que si estamos discutiendo no necesariamente tengo que tener yo la razón, porque hay muchas veces que nos cerramos en nuestra idea y no, y la idea es que yo pueda detener y decir: pero ¿y qué pasa si él tiene razón? ¿Qué pasa si él sabe algo que yo no sé? ¿Por qué él ve eso? A mí me gusta mucho utilizar referencias de películas o de música, y una que se me viene a la mente ahora es una película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, una excelente película, en donde el profesor de filosofía les dice a los alumnos que lo que quiere es que se paren arriba de la mesa, y les sugiere que se paren literalmente sobre la mesa para que puedan ver la realidad desde una perspectiva diferente. Y esa es la idea de este programa, y que la gente aprenda a mirar sus realidades desde diferentes perspectivas,
no necesariamente de una opuesta, aunque también es la idea, pero que puedan verla desde diferentes posturas. No tampoco que tengan un pensamiento binario de bueno o malo, blanco, negro, alto, bajo, sino entender de que hay 3 dimensiones o más y que puedan ver desde todas esas perspectivas para poder sacar una conclusión y no cerrarse con tener solamente una mirada, ¿no es cierto? Bueno, yo estaba esperando que corte para pedirle a la gente que participe, que den su opinión con respecto a lo que estamos tratando. No hubo necesidad. Sí sé que el programa se escucha mucho, que a esta hora de la mañana mucha gente grande incluso, hace una pausa para escucharnos, porque se entera de las cosas acá en la radio y demás. Claro. Y además, anoche justamente me habían dicho también que por el respeto con el que tomamos cada tema, ¿no es cierto? Bueno, acá ya no hubo necesidad porque me escribieron y dice este mensaje que no sé de quién es, porque tiene solamente número y no tiene ni foto para no saber de quién se trata. Sí. Es súper interesante lo que propone Gonzalo, solo que va a encontrar algunos obstáculos en nuestra sociedad que es muy estructurada y muy influenciada por la religión. Cuando tenga que hablar de Nietzsche y explicar lo de el anticristo o el Dios, la muerte de Dios ha muerto, es complejo de entender para personas que no lee profundamente sobre el tema. Evidentemente esta persona también es leída y conoce el tema, pero bueno, un oyente vas a tener ya ahí, porque si es muy leído y va a ser, a vos te importa, te interesa mucho que la gente te escuche, para eso está haciendo el trabajo. Sí, bueno, ya al saber que va a haber un oyente, ya sabemos que vamos a tener llegada, ¿no es cierto? Sí, la idea justamente es poder lograr que la gente se desestructure un poquito, no porque esté mal estar estructurado, sino que en cierta manera nos condiciona las estructuras tan cerradas. Pero sí, es muy difícil de explicar. De hecho, yo no quería mencionar todavía esto del anticristo y demás, porque no quiero que la gente prejuzgue la idea del anticristo y de la muerte de Dios, porque no es así como lo dice literalmente. Justamente decía que Nietzsche era un provocador, y eso es lo que hacía. Él hablaba de la muerte de Dios porque sabía que si a mí me interesa el tema, me voy a enojar con él y voy a leer para entender qué es lo que quiere decir este desgraciado. El objetivo, digamos. Exactamente, era un provocador. Sí, a mí me encanta la provocación, pero sí voy a tener un poquito de cuidado porque tampoco quiero herir a nadie con estas cosas. Desde ya que el programa no lo va a escuchar todo el mundo, pero bueno, la idea es que la gente se dé la oportunidad, que le dé la oportunidad a la filosofía de entrar un poquito en sus vidas, aunque tampoco quiero que piensen que la filosofía se trata de cuestionar a Dios o a la religión, porque incluso hubieron filósofos que son santos, ¿no es cierto?, que están canonizados, como San Agustín, por ejemplo. Son filósofos que existieron y su filosofía está presente y también está academizada, ¿no es cierto? Nosotros cuando vamos a hacer un programa en la radio o en cualquier lugar, para nosotros es un trabajo. Sí. Y buscamos remuneración de alguna manera. Esto que vos vas a hacer también es un trabajo muy profundo y de mucho pensamiento y de mucha lectura, porque seguramente vas a tener que bucear en la filosofía en muchos de los casos, porque vos no sabes todo. No, nadie lo sabe. Y creo que a medida, si vos tenés gente que interactúa con vos, para cada programa vas a tener una incertidumbre, digamos, o sea, algo que investigar para poder evacuar la duda de aquel oyente que te presenta
un caso. ¿Cómo pensás remunerar tu trabajo? ¿Tenés algún pensamiento o simplemente por ahora es un hobby que lo vas a poner en un pensamiento como para tratar de ayudar a la gente? ¿Qué es lo que pretendés? Digo porque es también que la gente debe estar escuchando y queriendo saber, porque dice que para lo que está por hacer, ¿quién le va a pagar? Claro. Si bien es también uno de los cuestionamientos que al final creemos que todo lo que hacemos tiene que ser pagado. ¿Por qué le conviene a él hacer esto? Sí, la verdad es que lo hago porque me gusta. No sé si en principio no me puse a pensar no es que no me importa el dinero ni mucho menos, claro que me importa, me gusta el dinero incluso, pero en principio no tengo en mente buscar una ganancia económica, y justamente esto que me estás diciendo, el tema de bucear en la filosofía, investigar, es uno de los... ¿Te puede llegar a ser oneroso también? O sea que te puede costar plata. Ajá. Ingresar a comprar algún programa, algunos libros, todo tiene su costo. Sí, totalmente. Justamente era uno de mis objetivos personales, si se quiere, por ahí no lo comenté porque era un objetivo mío, para mí, y lo que yo quiero comentarle a la gente ahora es lo que a ellos les va a interesar. Y esto también me interesa, no vayas a creer, porque muchos están pensando, ¿de dónde está por salir la plata para pagar? ¿Será que el papá le está pagando porque tiene la radio gratis o porque...? Bueno, ya que si vos me querés remunerar, va a ser bienvenido, pero no, por ahora no tengo en mente buscar una ganancia económica. Para mí la ganancia va a ser aprender más, gracias a tener la obligación de buscar, para no estar hablando por boca de jarro, como decís vos. ¿Podríamos ofrecer a alguna institución, alguna firma que le interese? ¿Estaría dispuesto, por ejemplo, a dar una charla pública en caso de que se dé la situación? Sí, por supuesto. Sí, me encantaría. Bueno, vamos a ir un poquito más al fondo, porque la gente, yo tampoco te conocía con estas cualidades. Y me interesa a mí, y si me interesa a mí, le va a interesar a la gente. ¿De dónde sacaste todas estas cosas que vos estás diciendo? ¿Cómo? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Quién te enseñó? Papá no fue, mamá tampoco, entonces ¿quién fue? De hecho, era uno de las cosas, porque era algo que hace rato me venía dando vueltas en la cabeza y tenía intenciones de hacer algo así. Un poquito por miedo, ¿no es cierto?, a dar la cara, a salir, y otro poco era porque yo no soy académico, yo no estudié académicamente la filosofía, fue mucho más autodidacta que otra cosa. Sí, es una de mis ideas, es poder comenzar a formarme un poquito más formalmente, justamente, pero fue totalmente autodidacta, investigando, leyendo libros. YouTube es algo que me sirvió mucho y es gratuito, así que ahí va una de las respuestas de dónde saca. YouTube es gratuito y hay mucha gente que habla de filosofía, hay muchos que son muy llegados, que tienen mucha gente que le conoce y que le sigue exactamente. Y que son así autodidactas como vos también. Yo he visto algunos de lo que vos estabas mirando, por ejemplo. No, generalmente la gente que yo sigo son académicos, aunque no siempre siguen las normas académicas que existen. Bueno, nos están escribiendo desde Buenos Aires, José Cepaz, creo, desde la aplicación que bajan la... Qué lindo. Bueno, dice, buen día Rafa, me parece excelente idea lo de ese muchacho. Lo único que no se preocupe si hiere a alguien porque ya pasó por el otro. Y como decía San Agustín, era un filósofo y fue maestro de la Iglesia con muy buenos fundamentos
su primer cuestionador fue él mismo, dice, y va a lidiar con una sociedad manejada por los más poderosos. Toda la suerte, que siga bien. Y bueno, como lo escucho, dice, bueno, muy bien, gracias amigo y feliz día del amigo. Ahí, por ejemplo, bueno, primero gracias a esta persona. Él es Jorge Acosta, el hijo de don Luis Acosta. Tiene raíces itaibateñas, pero vive en Buenos Aires. Bueno, ahí, por ejemplo, él dice, una sociedad que está manejada por los más poderosos. Siempre estamos manejados o influenciados, ni siquiera o al menos esto también es algo que yo quiero aclarar de entrada, es que las cosas que yo diga no son la verdad, como dije hoy. Simplemente es una interpretación que yo tengo y que le puede servir a alguien. Exactamente, pero sí, con respecto a herir, seguramente van a haber situaciones en las que mucha gente se sienta herida por lo que vamos a estar hablando o las cosas que vamos a estar cuestionando, pero desde ya que no es la idea, no es la intención lastimar a nadie. Pero sí, tiene razón Jorge. Bueno, ¿qué te puedo decir, Gonzalo? Seguramente vamos a tener otra oportunidad promediando, ya ahora cuando el programa se desarrolle, vamos a hacer otra nota como esta, ya para saber y contarle a la gente el resultado obtenido con respecto a la repercusión que tiene, ¿no es cierto?, con la gente. Acá hay un mensaje, por ejemplo, que dice: feliz día el amigo Genarita, muy interesante lo que propone, éxitos al joven. Bueno, ahí le manda mucho éxito también. Gracias a esa persona y a los anteriores también. Bueno, acá hay más mensajes. Dice que él busca de alguna manera, lo que él busca de alguna manera es despertar el espíritu de rebelión, de indagación que es innato en el ser humano, dice acá el mismo que escribió antes, que dijo que habló del anticristo y o sea, sí, que te está sabiendo de algo. Hay ciertas cosas que yo no quiero adelantar mucho porque quiero que escuchen, pero una de las cosas que decía era que digo en el primer capítulo es que antes de los inicios de la filosofía la gente ya se cuestionaba, ya hacía preguntas existenciales que tienen que ver con el ser, con de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué hay después de la muerte, hay un después, y ese tipo de cosas antiguamente también se preguntaban, pero siempre eran respondidos por mitos, ¿sí? Estoy hablando de la época de la mitología griega, pero no necesariamente griega, ¿no es cierto? Están los nórdicos que también tenían mitologías y que muchas veces nosotros emulamos sin darnos cuenta ese tipo de pensamiento. Entonces la idea es que aprendamos a cuestionar y a encontrar respuestas racionales a esas preguntas que nos vamos a ir haciendo, aunque no siempre vamos a encontrar respuestas. Justamente el trabajo, hay un filósofo que a mí me gusta mucho, que es Darío Stanriver. Él dice que la filosofía no resuelve problemas, la filosofía los crea. Entonces tampoco vamos a estar buscando responder a todas las preguntas. Podemos estar buscando, pero no siempre vamos a encontrar las respuestas, o siempre va a haber otra respuesta. Bueno, yo te hacía la pregunta si estarías dispuesto a dar una charla, cosas así, sí, porque sabemos que tenemos muchos oyentes y particularmente la municipalidad nos escucha, en la iglesia nos escucha,
las escuelas nos escuchan hoy, no hay escuelas, así que están todos en sus casas. Por ahí a alguien se le ocurre la idea de hacer pública una reunión cuando se pueda, porque encima ahora no se puede. Iba a decir eso. Bueno, era para que puedan contar con vos si es que estás en condiciones. Sí, desde luego. ¿Estás preparado para eso, digamos, también? No sé si estoy preparado. Siempre yo considero que siempre falta, pero sí creo que podría lo que estás haciendo hoy, enlatado, digamos, para subir a YouTube, para pasarlo acá en la radio y demás, eso mismo vos podés explicarlo personalmente, en vivo, digamos. Totalmente. Bueno, la gente sigue participando y vamos a tener que darle porque para eso estamos, ¿no es cierto? Lo que sí, ya estamos llegando al final. Espectacular el programa, feliz día del amigo, gracias amigo El Muelle, Luis Ayala. Dice San Agustín, mi preferido, muy profundo en su pensamiento, lo recomiendo. Bueno, Gonzalo, parece una frase hecha, pero en realidad más que nunca a un entrevistado siempre le deseé lo mejor. Por supuesto que a vos, pero a mí es en serio, a todo es en serio, pero sí, más todavía, pero por eso digo que parecería una frase hecha. Felicitaciones, no sé si hay tantas personas como para cuestionar, salvo profes o el mismo sacerdote o algunas pocas personas leídas en el tema. Interesante. Una, por ejemplo, ¿qué fuimos antes de la vida? Bueno, todo eso son temas que van a ser tocados en su momento y que te va a llevar a bucear en libros, en internet y seguramente todas las herramientas. Te va a llevar tiempo y va a llegar un momento que bueno, te va a tener que sentar a ver cómo puedo remunerar para poder comprar un libro, como para poder comprar una computadora o un programa más amplio para poder, todas esas cosas tienen. Yo también cuando arranqué con la radio, era cassette y el cassette era barato y bueno, con un poquito que me daban los auspiciantes ya alcanzaba. Hoy por hoy es totalmente distinto, mucho más oneroso, pero va bien. Gracias a Dios. Gonzalo, te dejo estos segunditos para que vos puedas despedirte y que dejes tu último mensaje a la gente y que para decir que ¿por qué te tienen que escuchar? ¿Por qué me tienen que escuchar? Bueno, le puedo responder a ese último oyente que habló y dejarlo como mensaje para responder esto que me estás diciendo. No hay muchas personas a quien cuestionar, entonces cuestiónese a usted mismo, que tenemos muchas influencias y sí, hay mucha gente a quien cuestionar. Si vamos a hablar de terceros, no necesariamente tiene que ser un poderoso, ¿no es cierto? Vivimos en un sistema político en donde la política está presente en todas partes, incluso en las familias. Entonces siempre hay lugares en donde cuestionar, gente a quien cuestionar, ideas, y de nuevo, no necesariamente tiene que ser la idea de alguien más, sino la idea que nace de mí, y pensar, ¿realmente nace de mí la idea? ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Por qué no nació otra y nació esa? ¿Por qué nació una idea? Entonces sí, hay muchas maneras de cuestionar, mucha gente. ¿Y por qué me tienen que escuchar? Por eso, porque puede llegar a resolverle algunas cuestiones que en principio le esté limitando, pero bueno, todo tiene un precio, y no estoy hablando de dinero, sino que estoy hablando de que a veces tenemos que leer,
no es la actividad más divertida leer, pero a veces tenemos que hacer cosas que no van de la mano a lo que nosotros queremos, pero que sí nos va a traer algún tipo de beneficio, de nuevo, no necesariamente económico. Y con respecto a lo que me decís vos del tema del tema económico, en principio no estoy pensando en eso, porque no es mi objetivo encontrar una remuneración económica. Después seguramente vendrá, no sé, ya veremos, pero no es algo que me preocupe hoy. Más bien es algo que a lo mejor puede llegar a venir como consecuencia y no como objetivo. Bueno, así que hoy arranca a través de la radio. ¿Acordaron ya con la dirección el horario que va a salir? A las 20. A las 20. Bueno, hoy a las 20 horas vamos a escuchar cómo era que se llamaba el programa. Desde el margen. También quiero comentar, porque esto que está pasando, que la gente participa y comenta, me gusta por el hecho de que me va a ir dando material para ir, porque en principio tengo algunas ideas, pero no son eternas, no son infinitas. Entonces la idea es que en un futuro no demasiado lejano podamos tener un lugar en donde participar y hablar y cuestionarnos entre nosotros mismos también, que seguramente va a ser algunas redes sociales como Instagram o Facebook. Bueno, Gonzalo, la verdad que no fue fácil, pero de a poquito, como siempre, nos movemos. Si he entrevistado gobernadores, no era tan difícil entrevistarte, pero bueno, me sorprendí para bien. Yo también voy a dar mi opinión en esto. Me sorprendí para bien y me alegra sobremanera que mi hijo esté preparado, así como está. Así que bueno, todo el éxito. Y hoy a las 20 vamos a escuchar entonces Desde el margen. Desde el margen. Bueno, cuando vamos a escribir arrancamos desde el margen. Y acá estamos por comenzar a escribir una historia filosófica dictada por Gonzalo. Wow. Y vamos a escuchar a ver quién dice que no estemos en presencia de un futuro filósofo, ¿no? Que ya es, al desarrollar un programa de esto y para el público, ya es un filósofo, porque hace un trabajo filosófico. Sí, justamente la filosofía o un filósofo no necesariamente tiene que tener el título de filósofo. También podemos cuestionar eso, sino que una persona que se atreve a cuestionar sus propias posturas ya puede ser considerado un filósofo, cuestionar ciertos mandatos. Bueno, chao Gonzalo, ya se fue la hora, 50 minutos de las 10, nosotros nos vamos a reencontrar, Dios mediante... 30 minutos. 30, estuve viendo cualquier cosa, falta todavía. Así que bueno, vamos a ir a una nueva pausa y escuchamos algo.